Mazón se va, pero de momento esto puede suponer que no renuncia al acta y hay una clave que indica que él pretende mantener el acta y mantener el aforamiento, es decir, el blindaje ante los jueces. Y es que acaba de solicitar la baja médica. Se coge una baja por enfermedad, Mazón. Es información de última hora, Pablo Collantes. No puedo creer, de verdad. Sí, Javier, según adelantan los compañeros del ABC, Mazón estará fuera unas semanas por imperativo médico. De esta forma, ha solicitado una baja para estar fuera, como decimos, tras esta comparecencia, tras anunciar su dimisión por al menos unas semanas. En fin, lo que estamos viendo es una penosa retirada, como penosa ha sido toda la trayectoria. Mira, hasta ahora, baja médica para Mazón. Esta es la noticia de última hora. Es Paloma Esteban en ABC. Paloma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, Javier, buenos días. Paloma, ¿y esto? Sí, pues es sorprendente. La información nos llega del entorno de Mazón, la estamos publicando en ABC, porque si os dais cuenta, después de la comparecencia, a pesar de que ha anunciado su dimisión, quedan todos los interrogantes abiertos. El primero es qué va a ser de él, ¿no?, políticamente. Y lo que nos han trasladado es que se va a mantener como presidente en funciones hasta que se aclare la situación. Esto es, si hay un acuerdo con Vox para investir a un nuevo candidato, y además nos han explicado que por imperativo médico va a coger una baja en las próximas semanas porque su situación, digamos, personal de salud no puede continuar igual, y el textual es el presidente ahora mismo no puede más. Es exactamente lo que él ha dicho. No puedo más, es lo que ahora parece avalar una baja médica. Paloma, y lo único que tenemos claro aquí es, cae Mazón, pero sigue el pulso. Mazón intentaba disolver Cortes, convocar elecciones, es decir, Mompó, colocar a su hombre. Feijóo parece decir, retengamos la Generalitat, como vayamos a elecciones ahora con el lastre de Mazón, el PP pierde la Comunitat Valenciana. De momento está ganando esta batalla Feijóo. Pues yo sinceramente no me atrevería a decir ahora mismo quién gana y quién pierde, Javier. Yo creo que tenemos que saber todavía todos los interrogantes abiertos, darle respuesta. El fin de semana ha sido muy confuso, ha habido muchas llamadas, ha habido una negociación que ha durado hasta ultimísima hora. Y es verdad que Mazón, la propuesta que hacía era yo dimito y convocamos elecciones, y eso en un primer momento en Génova no lo veían claro, tú lo estás diciendo, perder el feudo de la Comunidad Valenciana sería un golpe durísimo, y es cierto que si se va a una convocatoria electoral, pues existe ese riesgo, puede ocurrir que la ciudadanía dé la espalda al Partido Popular y no haya suma posible. Pero si te das cuenta, tanto si hay elecciones como lo que tenemos encima de la mesa, a tenor de lo que ha dicho Mazón, que es intentar la vía de la interinidad, es decir, pactar con Vox una sucesión para lo que queda de legislatura, lleva el mismo problema, que es el melón sucesorio, que es quién se pone al frente de todo esto. Y en ese pulso yo creo que ahora mismo todavía se están midiendo las fuerzas. Creo que es importante ver lo que dice aquí en Génova Feijóo en escaso rato, que ya va a comparecer delante del partido, pero tengo la impresión de que ese pulso que se hizo visible con el movimiento de los 3 presidentes provinciales, que sentó fatal aquí en Génova 13, se mantiene vivo, y solo vamos a salir, digamos, de dudas cuando veamos cómo avanzan los acontecimientos. La dimisión de Mazón la dábamos por segura este fin de semana, pero insisto, creo que la segunda parte de la operación es todavía más importante. Tenemos es un arbitraje que va a decidir Vox, porque lo que ha habido y lo que hay es un pulso entre Génova y Mazón, Feijóo y Mazón, y parece ahora mismo estar todavía en juego. Pero el arbitraje ya no está en manos ni de Mazón ni de Feijóo, parece estar en manos de Vox, porque lo que se abre ahora mismo es un triángulo de 3 posibles nombres y una jugada que tiene distintos intereses. Vicente Mompó es el hombre de Mazón, y esta era la salida de Mazón, disolución de Cortes y que él designara a este candidato. Esta opción parece ahora mismo descartada. Y la salida de Génova era esta otra, la de nombrar a su propia candidata, a María José Catalá. Ella es la mujer de Génova 13.
Pero este fin de semana ha habido reuniones de todo tipo y los presidentes de la Diputación, Pérez, Barrachina, todos ellos se han reunido con Juanfran Pérez Llorca. Él es el síndic del Scorch. Este es el hombre que ahora mismo puede convertirse en presidente interino. Este es el triángulo de los equilibrios entre Mazón y Feijóo, el pulso entre Génova y Mazón. Pero esto ya no lo deciden ni Génova ni Mazón. Lo decide Marta Hita, Vox, lo decide el partido de la ultraderecha. A esta hora esta es la situación. Mazón cae, el PP intenta resistir en Valencia y en la Generalitat. Lectura y análisis, vamos a leer hoy todas las implicaciones con Mazón y una crisis que amenaza. Declaración judicial, Baltasar Garzón, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Javier. Es la clave jurídica, pero permítame antes preguntarle por la clave política. Mazón no pierde el aforamiento. Si está enfermo, si pide una baja por enfermedad, si de momento no dimite, si no se disuelven las Cortes, Mazón de momento sigue aforado, sigue teniendo protección frente a la jueza de la Dana. Sí, el presidente de la Comunidad Valenciana, Mazón, sigue siendo de momento presidente porque no se ha formalizado esa dimisión tal como marca la ley ni se ha publicado en el boletín correspondiente y además tiene la condición de diputado, es decir, tendría que renunciar a una y a otra para que pudiera, en su caso, ser objeto de investigación por el juez ordinario, que en este momento es la juez de instrucción de Catarroja, de modo que la situación respecto de Mazón sigue siendo la misma y si hubiese alguna resolución respecto de él tendría que ser la de la elevación de una exposición razonada por la juez al Tribunal Superior de Justicia de Valencia, de la Comunidad Valenciana, y la Sala de lo Civil y Penal tendría que tomar las decisiones. O sea, porque yo le siga y porque no se entienda la gente. De momento, Mazón sigue siendo aforado. Hasta que no se disuelvan las Cortes y él renuncia al acta de diputado, la jueza no le puede tocar. Usted sabe que yo en esto, como soy cándido de caramelo, no me quiero imaginar que sea designado senador autonómico, porque los partidos pueden designar a senadores. Si él fuera designado senador, ¿él seguiría manteniendo el escaño, seguiría manteniendo el aforamiento? Sí, pero entonces la competencia pasaría al Tribunal Supremo. No creo que eso vaya a suceder. Nunca se pueden hacer pronósticos y menos en estos tiempos en que las noticias se solapan unas a otras. Pero sería una carga política muy fuerte contra el Partido Popular después de haber dimitido por una posible responsabilidad en los acontecimientos de la Dana y posible responsabilidad penal, que encima se le proteja con una elevación, es una patada hacia arriba, ¿no? Cosas más difíciles se han visto, pero creo que aquí no llegaríamos a ese punto. En todo caso, seguiría siendo aforado, pero pasaría a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, si hubiera responsabilidad penal. Todo esto, digo, Mazón. A esta hora, Maribel Vilaplana. Maribel Vilaplana está diciendo, uno, no dispone del ticket y Maribel Vilaplana está diciendo, yo le vi al teléfono, no vi que colgara llamadas y la versión de Maribel Vilaplana, esto, Baltasar Garzón, exculpa en términos penales, saca de un apuro a Mazón. No tiene por qué, porque lo que sí puede evidenciar es que estaba al tanto de lo que estaba sucediendo, porque si esas llamadas en su momento aparece que eran de la consellera correspondiente o de otras personas vinculadas a su esfera de gobierno, quiere decir que le estarían dando información. Por el contrario, yo creo que agrava presuntamente, si es que estamos ya en el ámbito penal, esa posible responsabilidad, porque entonces la negligencia sería aún mayor, la imprudencia sería más grave. Quiere decirse que
o incluso estaríamos pasando a otro nivel. Es decir, si te están informando de la catástrofe que está sucediendo y te mantienes en una posición de silencio o de inacción cuando eres el responsable máximo en la comunidad, pues sería mucho más grave, pero eso es todavía adelantar acontecimientos, porque la juez lo que no puede hacer es investigación directa respecto del mismo, y me imagino que después del impulso que le ha dado la Audiencia Provincial tendrá que acopiar elementos e indicios para que, si llega el caso, elevar esa exposición razonada, esa petición al Tribunal Superior para que siga adelante, o si dimite o se disuelven las Cortes, ella tomar decisiones. Muy interesante lo que está diciendo Garzón, porque esto se leía y se podía interpretar como no, le exculpa. No, esto lo puede agravar, dice el juez Garzón. Bien, a Génova con Feijóo. Habría dimitido hace tiempo. Ha habido momentos insoportables para mí, pero sobre todo para mi familia. Creía de corazón que me sería más fácil ayudar a levantar esta tierra después de la devastación, pero ya no puedo más. Ha sido un honor servir a mi tierra como presidente de la Generalitat. Dimisión de Mazón es un movimiento que lo que intenta es retener el gobierno de la Generalitat. Había un pulso para intentar convocar elecciones, esto es lo que quería Mazón, y colocar a su candidato. No ha sucedido. Mazón se va y el PP intenta conservar la Generalitat y apela a Vox. Así que el movimiento hasta ahora es de dimisión de Mazón, sí, e intento de conservar la legislatura y el poder en la Generalitat también. A esta hora esta es la situación. Mazón cae, el PP intenta resistir en Valencia y en la Generalitat. Lectura y análisis, vamos a leer hoy todas las implicaciones con Mazón y una crisis que amenaza también a Génova con Feijóo. Habría dimitido hace tiempo. Ha habido momentos insoportables para mí, pero sobre todo para mi familia. Creía de corazón que me sería más fácil ayudar a levantar esta tierra después de la devastación, pero ya no puedo más. Ha sido un honor servir a mi tierra como presidente de la Generalitat. Dimisión de Mazón es un movimiento que lo que intenta es retener el gobierno de la Generalitat. Había un pulso para intentar convocar elecciones, esto es lo que quería Mazón, y colocar a su candidato. No ha sucedido. Mazón se va y el PP intenta conservar la Generalitat y apela a Vox. Así que el movimiento hasta ahora es de dimisión de Mazón, sí, e intento de conservar la legislatura y el poder en la Generalitat también. Sí, Carlos Mazón no supo estar y no ha sabido irse, no ha hecho una comparecencia política, ha hecho una defensa judicial, una estrategia jurídica para cuando le pongan los grilletes encima de las muñecas. Ha sido una vergüenza y un bochorno en el que solo ha dedicado 5 segundos a las 229 víctimas y el resto en ataques al gobierno de España con mentiras constantes. Es una vergüenza que Carlos Mazón siga, porque una de las cosas que no ha anunciado es que vaya a renunciar a su escaño, que vaya a renunciar a su acta, porque quiere seguir estando aforado para que siga tomándose horchatas en Daniel y no en Picassent. Al Palau de la Generalitat Valenciana para ampliar la noticia del día. Carlos Mazón dimite como presidente de la Generalitat Valenciana. Ricardo. Sí, Carlos Mazón ha anunciado que deja el cargo y apela a la responsabilidad de la mayoría parlamentaria que está en manos del Partido Popular y de Vox para elegir al nuevo presidente de la Generalitat. Ha reconocido los errores cometidos en su gestión el día de la Dana, ha pedido perdón y ha señalado que debió suspender su agenda. Ha dicho que vivirá siempre con esos errores. Ha arremetido, por otra parte, contra el gobierno central por la falta de ayudas y ha denunciado una campaña de odio contra él. Ha acusado a la izquierda de utilizar la tragedia para hacer política y ha terminado diciendo que ya no puede más. Un panorama de incertidumbre política, efectivamente. No sabemos cuáles son los siguientes pasos, pero no sabemos cómo se van a desarrollar y en qué tiempo. Es decir, que ustedes igual están pensando, pues igual nos queda Mazón para un rato. Igual sí.
De momento el proceso para elegir a un nuevo presidente de la Generalitat es el que acaba de mencionar Jordi Nieva y eso requiere su tiempo. Y claro, entre eso y las declaraciones judiciales como la de Maribel Vilaplana que se están produciendo en este momento, pues claro, asistimos a instantes como el de Juan José, el hijo de una de las mujeres fallecidas en la Dana de Valencia el 29 de octubre, que a la llegada de Maribel Vilaplana le decía a gritos: por favor, cuente la verdad por todos ellos, por todas las víctimas. Por poner un poquitito de contexto sobre la comida, porque ha pasado un año, pero claro, nos han pasado tantas cosas que igual se nos ha olvidado. Carlos Mazón fue a la comida con Maribel Vilaplana como presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, no como presidente de la Generalitat. Y en esa comida, pues de la forma más transparente y democrática posible, le ofrecí la dirección de la Televisión Autonómica Valenciana. Este era el contexto de la comida. Que hayan dicho fuentes de la Generalitat Valenciana a los medios de comunicación. No sabemos más de lo que sucedió allí. Entonces, según ellos han trasladado, el presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, no el presidente de la Generalitat, le ofreció a esta periodista, digo por hablar solo de Mazón, la dirección de la Televisión Autonómica. ¿Y saben ustedes por qué sabemos que Mazón fue como presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana? Porque fue el partido el que pagó la comida. Sí. Ese es el contexto en el que se desarrolla esta comida, por la que hoy Maribel Vilaplana comparece ante la jueza para que le tome declaración. Verá la jueza si le puede sacar algún detalle más, pero es que antes de que entrasen los juzgados van a ver cómo han recibido a Maribel Vilaplana cuando se estaba acercando tan siquiera en medio de ese enjambre de fotógrafos y en medio de tantísima expectación a la puerta de los juzgados de Catarroja. ¡Cuenta la verdad! ¡Cuenta la verdad, por favor! ¡Por favor, por todos ellos! ¡Por todos ellos! Cuenta la verdad, por favor, y por todos ellos, le han dicho. Quien estaba gritando, a quien han oído, es Juan José, hijo de una de las mujeres fallecidas en la tragedia de la Dana. 229, Valencia, 7 de Letour y una persona en Mira. Justicia por todos ellos, por favor. Y ya tenemos los primeros datos de lo que está sucediendo dentro del juzgado de Catarroja, María. Sí, según fuentes presentes en la declaración de Vilaplana, que ya se habría iniciado, ya sabéis que estaba citada a las 9:30 de la mañana, había empezado ya esa declaración. Ella, fuera de micro, cuando todavía no había empezado la declaración, ha dicho que lo está pasando muy mal. Ya sabéis que lo contó también en esa carta que conocíamos muchos meses después de la comida en el Ventorro, o sea que no es algo nuevo. También lo hemos podido ver en este paseillo de apenas unos metros desde que se bajaba del coche. Y luego un primer dato importante, lo llevamos hablando de él toda la mañana. Le han requerido ese ticket del parking, ha dicho que no lo tiene, ha pasado más de un año desde la comida, pero se puede conseguir de otra manera. La jueza le va a pedir la matrícula del vehículo, así que se lo podrán requerir a la empresa propietaria del estacionamiento. También le han preguntado, es una pregunta típica que se le hace a las personas que vienen a declarar a los juzgados, ¿tiene algún tipo de amistad o enemistad con Carlos Mazón en este caso? Ha dicho que no. Y otro dato que también hemos conocido, según fuentes presentes en esta declaración, se sabe que en un momento determinado de esa larga comida de muchas horas, al presidente, un miembro de su equipo, le pasó un sobre y el presidente firmó unos papeles. Esto es lo que sabemos ahora mismo de esta declaración, que llevaría casi media hora ya. Algo que el señor Mazón tiene verdadero pánico es de declarar delante de la jueza de Catarroja. No irá de ninguna de las maneras y evidentemente blindará su aforamiento de todas. Yo de eso es de lo único que estoy seguro del señor Mazón. De todo lo demás, no sé, pero de que el señor Mazón se quiere blindar para seguir aforado y no tener que ir delante de la jueza de Catarroja, de eso estoy completamente seguro. Porque claro, hay que añadir que Mazón deja el cargo como presidente, pero ojo, no renuncia a su acta como diputado y además conserva su aforamiento. Es decir, solo podría juzgarle un tribunal superior en lugar de un juzgado ordinario. Jordi, claro, ahora mismo está declarando ante la jueza Maribel Vilaplana. ¿Qué dato, qué información podría dar que hiciese que la jueza de la Dana colocase en su objetivo
en el objetivo de la imputación a Carlos Mazón y, por tanto, tuviese que entregar la investigación a un Tribunal Superior de Justicia? Hombre, veo muy difícil que la periodista que comió con Mazón pueda dar ese dato, pueda dar un dato de cómo iba la cadena de mando, digamos, de la Generalitat, en el sentido de deducir la responsabilidad de Carlos Mazón. Es decir, claro, lo que va a decir esa persona pues son un poco impresiones personales sobre lo que ella pudo observar o lo que pudo hablar en esa conversación, pero claro, no deja de ser un testimonio que en el fondo pues no sé, o sea, puede tener naturalmente interés personal, es decir, no es una persona completamente imparcial, ni muchísimo menos, porque si no, no hubiera estado comiendo precisamente con Carlos Mazón. Y entonces, a partir de ahí, a ver, yo entiendo la expectación que genera esta declaración, naturalmente, porque puede haber revelaciones importantes, sobre todo de cara a las víctimas, de saber cuál era la actitud de Mazón durante la comida y qué es lo que hizo, pero claro, eso se queda en el terreno de la responsabilidad política. Es decir, yo a los efectos de deducir responsabilidad penal de lo que pudiera haber hecho o dicho Carlos Mazón durante esa comida, vamos, salvo que haga revelaciones importantísimas que ahora mismo no podemos ni deducir, yo creo que lo que pueda decir Maribel Vilaplana se va a quedar sobre todo en ese terreno de la responsabilidad política. Pero bueno, ya veremos, porque desde luego la intención de Mazón parece ser que pase todo el tiempo posible con él aforado como diputado o en definitiva incluso como presidente, porque es que él ahora mismo, no lo olvidemos, es que sigue siendo presidente y por mucho que ha dicho que se va a ir, esta tarde podría convocar elecciones. Es decir, que todos esos escenarios naturalmente siguen abiertos hasta que las Cortes Valencianas elijan a un nuevo presidente, y aquí los tiempos pueden ser largos. Primero tiene que ser el presidente o presidenta de las Cortes Valencianas quien propongan un nuevo candidato. A partir de ahí que se vote ese nuevo candidato, y si no obtiene la mayoría, entonces ahí pasan 2 meses, tras los cuales, sin haber habido ninguna candidatura exitosa, se tienen que convocar elecciones. Es decir, eso es básicamente la estrategia que le interesa a una persona que lo que quiere es ganar tiempo. Es decir, que pase todo el tiempo posible para que siga siendo aforado como presidente o como naturalmente diputado, pero claro, como presidente naturalmente es más seguro porque tiene mayor margen de maniobra con todas las decisiones que he dicho. Claro, la jueza también ha solicitado la lista de llamadas que Carlos Mazón entregó a las Cortes Valencianas. Sergi, son listas de llamadas, es una lista de llamadas salientes que no es una factura y que simplemente en un documento Word, digamos, recoge lo que quiere el presidente Carlos Mazón. Ahí no están, por supuesto, las llamadas que él recibió ni la duración tampoco de ninguna de las llamadas contempladas. Claro, son llamadas que sobre todo la jueza lo que pretende es cruzarlas con esa acta notarial que entregó la investigada Salomé Pradas. Ese listado, eso sí, es material de su teléfono móvil, entonces quiere saber, ¿no?, si esas llamadas pueden tener detrás indicios de criminalidad sobre el papel del presidente Carlos Mazón. Por eso son tan importantes las horas, los minutos en los que se producen esas llamadas, y será importante saber si Vilaplana pudo escuchar alguna de esas conversaciones, porque sería decisivo para la instrucción, porque precisamente lo que busca la audiencia, lo que busca la propia jueza, es saber si existen indicios de criminalidad en el papel que jugó Mazón la tarde de la riada. ¿Cómo podría hacerlo? Hombre, yo creo que la pista la ha dado el propio Mazón en su comparecencia, que realmente tiene más, para mí, vamos, una lectura procesal, ¿no? Es decir, una lectura en términos de defensa, que no tanto una lectura política, ni muchísimo menos, ¿no? Es decir, ahora mismo lo que vamos a ver es que todo el mundo va a tratar de disculparse, ¿no? Es decir, el presidente va a decir que probablemente delegó, que él pues no estaba al tanto de aquello, que además las informaciones que le llegaban pues eran erróneas por parte del gobierno, ¿no? Y claro, la jueza precisamente lo que tiene que ver es en qué medida pues esa falta de responsabilidad o esa, digamos, dejación voluntaria de funciones pues fue una realidad o no, y para ello el testimonio de la persona que comió con él pues naturalmente puede ser relevante. Es decir, no es que la jueza no pueda preguntar
sobre qué hizo o no hizo Mazón. Claro que puede. Lo que pasa es que si preguntan y le dicen, bueno, no, es que la responsabilidad es directa, él estaba al mando, él estuvo llamando, bueno, pues entonces, claro, ahí ya sí que se deriva una responsabilidad concreta de Carlos Mazón y entonces, bueno, pues tendría que pasar las actuaciones, digamos, al Tribunal Superior de Justicia. Pero bueno, todo eso no se va a derivar de una prueba testifical con la periodista con la que comió el lunes. Es decir, tiene que haber más datos. O sea, no puede ser que simplemente una persona, por lo que diga o, en definitiva, por lo que recuerde tanto tiempo después, un año después, vaya a determinar esa posible imputación y, por tanto, traslado del caso ante el Tribunal Superior de Justicia, que otra cosa es que tampoco sabemos si va a pasar al Tribunal Superior de Justicia, porque yo no sé vosotros, pero a mí es que no me ha quedado claro qué ha hecho Mazón. Es decir, yo no sé si ha dimitido, si continúa, no continúa, si en definitiva ahora pues tiene que haber otro candidato que tienen que votar las Cortes Valencianas, que eso parece que sí que ha dicho, pero claro, mientras tanto él sigue siendo presidente e incluso si hay un nuevo presidente, tampoco ha dicho que vaya a dejar el acta de diputado, con lo cual seguiría aforado, porque también los diputados tienen que ser juzgados ante el Tribunal Superior de Justicia de Valencia. No, si estamos todos igual, Jordi. A mí me gustaría, claro, como no ha pronunciado Mazón la palabra dimisión, dimito, no ha conjugado un verbo, lleva más de un año sin conjugar el verbo dimitir, por eso les decía que tampoco nos ha sorprendido. Si hay que saber estar a la altura hasta para marcharse, a no ser que uno esté pensando en embarrar y en la defensa jurídica personal, para la cual sería mejor no citar a los fallecidos. Vamos a ir a las víctimas. Ha mencionado al rey al comienzo del discurso, Joan, ni rastro del Partido Popular ni de Núñez Feijóo. ¿Para qué ha hablado con el rey si no ha convocado elecciones? Claro. ¿Me lo puede explicar alguien? Bueno, y además le ha agradecido su lealtad. Le ha decidido, majestad, le ha dicho, gracias por su lealtad a mí. El rey solo, eso ya es, vamos, de aurora boreal. El rey solo puede ser leal a la Constitución, no a una parte de la Constitución. A mí me ha parecido una vergüenza. Yo soy valenciano, he trabajado muchos años en las Cortes Valencianas y en la Generalitat. Como valenciano me siento profundamente avergonzado. Creo que este señor necesita a alguien que le escriba, por favor, alguien que le escriba. Vamos, profundamente avergonzado. Se ha equivocado absolutamente en todo. Sigue sin saber, sin haber entendido qué ha ocurrido, ya no solamente ese día. Todo un año de mentiras, parece ser que se ha creído sus propias mentiras. Y además esta absoluta falta de estilo de largarse repartiendo caña al gobierno central, que efectivamente hoy no era el día. Hoy era el día de hablar de las víctimas. Hoy era el día de explicar, si me voy es porque lo he hecho mal, no porque lo ha hecho mal el gobierno de España. Hoy era el día de explicar, oye, si me voy es porque no puedo más, cosa que es comprensible para todos los ciudadanos. Era comprensible. Este señor está sometido a una presión de su partido y a una presión de la opinión pública valenciana muy grande. Era el día de ser un poco honesto, de hablarle con un poquito de corazón a los valencianos, a la gente que le está escuchando, a las miles de personas que han sufrido en sus familias situaciones absolutamente increíbles. Hoy era el día de los valencianos que teníamos que escuchar las palabras de nuestro presidente. Y lo hemos escuchado, es un señor con un discurso absolutamente engolado, con total falta de honestidad, en donde no ha hablado ni de él, ni de su familia, que lo debe de estar pasando muy mal, ni de la Generalitat, ni un solo segundo, y donde prácticamente ha olvidado a las víctimas de la tragedia. Con palabras grandilocuentes, medio mezcladas con acusaciones absolutamente insolventes, en donde, quiero decir, hoy ha tenido dos objetivos este señor. Uno, hablar con la jueza a través de esta intervención, defenderse, justificando su comportamiento hablando con la jueza, y dos, lanzarle un mensaje a Vox: eres mi aliado, intenta votarme a quien me tenga que sustituir. Esos han sido sus dos mensajes, y se ha olvidado del resto de los valencianos y del resto de los españoles. Bueno, vamos a por más titulares, pero antes, por explicar el mecanismo institucional, que algunos no deben manejarlo. El rey interviene en el nombramiento de un presidente autonómico, pero no interviene en su renuncia. Lo digo porque es que nos ha dejado literalmente alucinados cuando ha empezado su discurso mencionando al rey. Que no ha mencionado al Partido Popular ni a Feijóo, pues lo vamos a explicar enseguida, porque llevaba horas negociando con él desde ayer por la tarde, si lo anunció la propia Cuca Gamarra. Bueno, pero sobre todo nos importa cómo ha sonado este discurso en Valencia. Raquel Ejerique. Hola, ¿qué tal? Buenos días de nuevo. Pues ha sonado
¿cómo te diría? Con sordina. No ha sido una dimisión normal, ¿no? Ni siquiera ha dicho dimito, no ha dado el titular, no ha dado la información. Ha hecho... Pues bueno, ha dimitido al estilo Mazón, ha hecho una autoficción, lo que la propia jueza ha considerado autoficción cuando da entrevistas, que es que era todo imprevisible, pese a que en la televisión había imágenes desde la mañana de la situación que vivía la Comunidad Valenciana. Y bueno, se ha limitado, por inferencia sabemos que ha dimitido, porque no lo ha dicho, se ha limitado a decir que les Corts Valencianes con Vox y PP en alianza y mayoría tendrán que elegir, y esto es muy importante, ha dicho, un nuevo presidente, que no presidenta. Como sabéis, uno de los litigios entre Feijóo y Mazón ha sido el candidato que tendría que sucederle. Feijóo quiere que sea la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, y Feijóo, que tiene una muy mala relación con ella, absolutamente no quiere pasar por ahí, y su apuesta sería alguien más cercano a él, como por ejemplo podría ser Pérez Llorca, ¿no? Que es su número 2. Luego también ha dejado otra duda, ¿no? Que espero que nos pueda contestar en unos minutos. ¿Va a dejar el escaño o no va a dejar el escaño? Porque Mazón puede dimitir como presidente y quedarse en les Corts, lo que le daría el aforamiento y la posibilidad de seguir alargando un poco su imputación en caso de que se produjera, y si se produjera, pues podría tener la posibilidad de que lo juzgara el TSJ, un tribunal superior al de instrucción, en lugar de hacerlo la jueza Nuria Ruiz Tobarra. O sea que todavía quedan algunas preguntas por hacerse, ¿no? del futuro de Carlos Mazón, y también cuándo será, una pregunta muy importante que no ha contestado, cuándo será efectiva esa renuncia, porque a partir de que esa renuncia sea efectiva, es decir, no anuncio una dimisión en diferido, ¿no? Sino anuncio para el día de hoy o para el día de mañana o para cuando sea, a partir de ese momento es cuando se pone en marcha el contador para que los grupos parlamentarios presenten candidatos y empiecen las votaciones de investidura, que si fracasan desde la primera pasan 2 meses, entonces se convocan de manera automática elecciones anticipadas. O sea que ha hecho una especie de, ha aprovechado ese momento de audiencia para hacer una revisión según lo que él pasó ese día, que a tenor del sumario judicial y de los testimonios de las víctimas queda bastante alejado de lo que realmente pasó el día 29, pero no ha contestado esas 2 preguntas importantes: ¿cuándo va a dimitir para que se ponga en marcha el reloj parlamentario? Y si va a dejar o no el escaño de diputado autonómico. Vamos a ver si podemos despejar cuanto antes esas dudas. ¿No lo ha dicho? Bueno, pues claro, es que concluye la comparecencia de Carlos Mazón en el Palau de la Generalitat dejándonos algunas dudas por sus acusaciones directas al gobierno central, por su yo habría dimitido, pero la pregunta es ¿quién lo impidió? Porque no ha pronunciado la palabra dimisión, pero sí que se ha referido al nuevo presidente de la Generalitat, así que vamos a inferir que ha dimitido, porque no sabemos si renuncia o no renuncia al escaño, que podría haber sido muy claro. Ah, por cierto, y porque ha dedicado una frase, en todos estos minutos de discurso, a los 229 fallecidos en la Dana del 29 de octubre de 2024. Opiniones, Pablo. Bueno, pues creo que ¿qué inferir? Lo que podemos inferir de aquí. Lo primero y fundamental, una nueva mayoría parlamentaria tendrá que buscar, la actual, vamos a ser más precisos, la actual mayoría parlamentaria tendrá que buscar un nuevo presidente de la Generalitat. Luego ya sabemos que presenta su dimisión, aunque no haya empleado dicha fórmula. No sabemos, 2 incógnitas, ni quién sería el candidato o candidata alternativo, y no sabemos tampoco si él renuncia o no a su escaño. Mi deducción sobre este último punto es que no lo hará. O sea, no tiene mucho sentido. Me atrevería a decir que incluso ha sido parte de la negociación con Núñez Feijóo, precisamente para este blindaje judicial. Me ha dado a mí la impresión, y a lo mejor hay que ser un poco más cauto en las palabras, pero a veces parece que uno no sabe estar, pero tampoco sabe irse. Yo creo que no era el foro para lanzar reproches contra el gobierno de España. Es decir, la institucionalidad de la Generalitat en el atril en el que se encontraba, a mi juicio, no era el marco desde el que uno tenía que haber realizado crítica política al gobierno nacional, hasta tal punto que empleado me parece algo bastante duro. Tanto es así como decir, no es lo mismo alguien que se equivoca como alguien que es una mala persona. Yo no creo que eso proceda en este foro institucional, sino simplemente haber ido a la cuestión de fondo, que es, considero que el desgaste personal que estoy sufriendo es enorme y no puedo seguir al frente de la Generalitat, y por lo tanto que se busque un candidato.